cuando quieren revisar para determinar la especie, entonces tienen que revisar aquí las cavidades, porque si revisan todo lo que está de aquí, a eso se le llama tejido estromático. ¿Por qué? Porque es tejido de un estroma. Y todo esto es tejido estéril. Entonces nunca van a haber estructuras reproductivas en toda la parte media, únicamente en la parte de la periferia. ¿Sí? Y finalmente otro concepto que es el pseudotesio, que es un ascostroma unilocular. Es decir, es un estroma que produce ascas, pero solo tiene un lóculo. El lóculo es una cavidad, ¿sí? Entonces, al decir unilocular, significa que nada más tiene una cavidad. En este caso, este sería multilocular. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, hay varios conceptos también que son importantes que ustedes deben de manejar cuando, cuando hablamos de ascomicetos. Y en este caso, los conceptos importantes son unitunicados, bitunicados, protunicados, operculados, inoperculados y osteolados. ¿De acuerdo? Ok, entonces... denme 2 minutos, es que están tocando la puerta. ¿Sí? Ahorita regreso. Sí. ¿Qué dicen, banda? Oli. Oli. Pues nada, Ya que comí. ya quiero que se acabe mi día. Ay, sí. ¿Quién estaba comiendo aparte de mí? Yo voy a estar empezando a comer. Ah. Yo acababa de terminar justo. Por eso apagué la cámara. ¿Qué comiste, Brandon? Bien, bien. Bueno. También estaba comiendo, pero pues yo sí fui más descarado y la dejé prendida. Y si está comiendo otra vez, ya la apago. Sí. ¿Me perdona? Es que literal tengo el puesto de sopa, de tacos, todo aquí listo. Aparte me encargaron que cocieran unas zanahorias. Ahí está mi madre. Ya llega.
Listo. Ya paso aproveché para servirme más café. Listo. Entonces, decíamos que hay varios conceptos que son importantes de manejar cuando uno está estudiando ascomicetos. ¿Cuáles son los ascomicetos unitunicados, los bitunicados y los protunicados? Bueno, resulta que cuando se empezaron a estudiar los ascomicetos, pues obviamente los microscopios no eran de la misma calidad que existen ahora. De tal manera que los primeros que los estudiaron se dieron cuenta que había unos que en su desarrollo estaba el asca y esa asca iba creciendo. E iba creciendo hasta que maduraba esa asca y entonces cuando maduraba, internamente se desarrollaban las ascosporas, ¿no? Normalmente 8 ascosporas por asca. Ahora bien, notaron que había otros donde de igual manera estaba el hongo, estaba el asca, estaba el asca, y cuando empezaba a crecer el asca, se veía externamente una pared. ¿Sí? Y entonces, entre más crecía el asca, la pared, había otra pared que se quedaba. Y al final, cuando se desarrollaba el asca completa, madura, con sus esporas, pues ya no se veía tal reminiscencia, ¿no? Entonces dijeron, bueno, lo que pasa es que las ascas tienen túnicas. Una túnica es una pared. Es decir, están estos que nada más tienen una túnica y están estos que tienen 2 túnicas. ¿Sí? Esta sería una túnica y después cuando maduran se pierde la siguiente túnica. Es decir, están aquí las 2 túnicas que no podemos ver. Sin embargo, la externa, esta túnica externa es rígida y la túnica interna es elástica. De tal manera que cuando la túnica interna, que es elástica, sigue creciendo, la túnica externa, que es rígida, se rompe y queda una reminiscencia. Y entonces a estos les llamaron bitunicados. A estos les llamaron bitunicados y a estos les llamaron unitunicados. Y efectivamente, estos tienen 2 túnicas, pero estos también tienen 2 túnicas. Estos de acá también tienen 2 túnicas. La diferencia está en que las 2 túnicas de este son elásticas, ¿sí? Y por eso, como no se rompe ninguna, entonces por eso no las puedes ver. No puedes ver la diferencia entre una y otra. Obviamente, con un microscopio electrónico, pues sí, ya ahí ves a las 2 túnicas, ¿sí? Entonces, se le quedó ese nombre de manera tradicional, como unitunicados y bitunicados, aunque todos son bitunicados, ¿no? Nada más que entiendan la diferencia. Los unitunicados es que las 2 túnicas son elásticas y los bitunicados, una túnica es elástica y la otra rígida. Y finalmente los protunicados. Resulta que está la túnica. Los protunicados son unitunicados. No hay protunicados bitunicados, ¿sí?
Entonces está el asca inmadura, el asca empieza a madurar, empieza a crecer, y cuando está lo suficientemente madura, que empieza a desarrollar las ascas con sus ascosporas, empieza a desarrollar sus ascosporas dentro del asca, la pared o las túnicas de este hongo son dehiscentes, es decir, las túnicas desaparecen, quedando las esporas libres, ¿sí? Entonces, como la pared es dehiscente, entonces las esporas van a quedar totalmente libres. Esto solamente se conocen protunicados unitunicados, no se conocen protunicados que sean bitunicados, ¿sí? Entonces, todo eso es con unitunicados, bitunicados y protunicados. Ahora, operculado. En este caso, hay hongos que está la asca madura, y esta asca madura en la parte superior tiene una abertura mediante la cual van a salir las esporas, y esa abertura se llama opérculo, ¿sí? No todos los ascomicetos son operculados. Hay algunos que el asca es dehiscente, o algunos que el asca se rompe en un sitio al azar, y por ahí son liberadas esporas, ¿sí? Incluso hay algunos que en el opérculo tienen como una capucha que se abre, ¿sí? Entonces no se hace un agujero, más bien es una tapita la que se abre para que por ahí puedan pasar las esporas. ¿De acuerdo? Y entonces, obviamente, vamos a tener la contraparte que van a ser ascomicetos inoperculados, es decir, que no tienen esta abertura. Y finalmente tenemos el término ostiolo. Ostiolo también significa cavidad, pero cavidad a diferente nivel. Es decir, nosotros vamos a tener un peritecio o un cleistotecio, y este peritecio cleistotecio tiene una abertura, y esa abertura se va a llamar ostiolo, ¿sí? Entonces, este se va a llamar ostiolo, y este también se va a llamar ostiolo. Y el ostiolo es la cavidad por la cual son liberadas las ascas. ¿De acuerdo? Sí. Yo me quedé con una duda. Sí. ¿Los bitunicados es el que tiene la capa rígida? Sí. Ah, ok. ¿Y los Es otros? una túnica elástica y una túnica rígida. Ah, ok. Los unitunicados tienen las dos túnicas elásticas. Ay, por eso parece que es una. Por eso Ok. da la apariencia que es solo una, ¿sí? Ah, ok, gracias. Sí se está tratando de comunicar a través de esa cosa. O es una, La compu de o es Ana. una impresora de esas. A ustedes ya no les tocó esas impresoras, ¿verdad? Sí. Les llaman impresoras de punta. ¿Sí? No creo. Llegué a verlas en papelerías, pero pues, estaba más chiquillo. Sí, pero no, yo creo que ya casi a nadie le tocó utilizar una de esas. En fin, podemos a la siguiente. Bueno, esa es la clasificación, entre comillas, actual de los ascomicetos. Y digo entre comillas porque en realidad todavía no existe una clasificación para ascomicetos. Pero sí muchos intentos, ¿no? En este caso, estas personas dividen a los ascomicetos en saccharomycetes y ascomicetes. Es decir, a los ascomicetes levaduriformes y a los ascomicetos no levaduriformes, a los ascomicetos que desarrollan hifas.
Y a los ascomicetos que desarrollan hifas los dividen en anamorfos y telemorfos. Es decir, hay ascomicetos que solo existen en estado asexual. Y esto es bien interesante porque si un hongo solo existe en estado asexual, ¿en qué grupo taxonómico lo vas a meter? Porque los grupos taxonómicos únicamente son para estados sexuales. Una asca es un estado sexual. Un basidio es un estado sexual. Entonces, si este hongo únicamente produce conidios, ¿a qué grupo taxonómico lo vas a meter? Entonces, ¿cómo le hacen para saber a qué grupo meterlo? Vaya. Pues Es pruebas, mediante dos formas. Una, ¿cuál? pruebas ¿El moleculares. genoma? Es la más fácil. Haces un estudio de ADN y simplemente a la hora que obtienes la secuencia, ves esa secuencia, con qué grupo taxonómico se alinea y listo, ¿no? O sea, dices, este es un ascomiceto, es un basidiomiceto, es un quitriomiceto, no importa, porque tienes la secuencia y que estás alineando con aquellos grupos taxonómicos. Pero obviamente no tienes dinero para mandar a extraer y secuenciar todo. Entonces, ¿qué haces? Ay, ¿Por su apariencia? Exacto, ¿ves? Por su apariencia, tú dices, por su apariencia este grupo, este hongo, es un penicillium, es un aspergillus, es un tricoderma, es un conidiobolus, es un etcétera, etcétera, y todas las especies de esos hongos están dentro de ascomicetos, ¿sí? Entonces ya, con base en que las otras especies de ese género pertenecen a un grupo taxonómico, entonces tú dices, esta también pertenece a ese grupo taxonómico. Ya si pertenece al mismo género o no, eso ya no podrías asegurarlo, pero sí sabes que por lo menos es un ascomiceto o es un basilomiceto. Incluso tal vez a nivel de familia podrías llegarle, pero ya a nivel de género tal vez sea un poco más complicado, porque muchos de los hongos, como estado asexual, no tienen una correspondencia de monofilia como estado sexual, ¿sí? Es decir, no todos los aspergillus como estado sexual forman un grupo monofilético, no todos los penicillium como estado sexual forman un grupo monofilético, sino forman diferentes géneros. Entonces ya no sabrías tú a cuál de esos géneros corresponde tu hongo que no tiene estado sexual, ¿sí? Por eso es que la gran mayoría te apuesta más a las herramientas moleculares, porque es mucho más simple. Entonces, tenemos a los anamorfos y a los telemorfos, y en los telemorfos tenemos unitunicados operculados, unitunicados inoperculados, protunicados y bitunicados. Es decir, una clasificación muy fácil de entender, muy sencilla, pero como a nosotros no nos gustan las cosas fáciles ni las cosas sencillas, pues nos vamos a ir por la clasificación tradicional, ¿sí? Bueno, nada más. Vean, es una propuesta de clasificación de los ascomicetos hecha por Sugiyama y colaboradores en el 2006. Y vean, él propone pesisomicotina, saccharomycotina, tafrinomicotina, esquizosaccharomycetales, esquizosaccharomycetales, etcétera, etcétera. Después esta persona, Robert C., en el 2006 también, él dice, no, mejor el sordariamicetes, letimicetes, pseudotimicetes, dotimicetes y tafrimicotina. Después esta persona, Derby, en el 2000 dice, no, mejor los clasificamos como
euascomicetes, hemiascomicetes y arquiascomicetes. Este ya lo vimos. Entonces, como no hay una clasificación todavía consenso de cómo separar a los diferentes grupos de ascomicetos, vamos a seguir esto. ¿Dónde vamos a dividir a los ascomicetos? En 4 grupos: hemiascomicetos, euascomicetos, lóculoascomicetos y labulveniomycetos. Y a los euascomicetos los vamos a dividir en 3 grupos: lectomicetes, pirenomicetes y discomicetes. ¿Sí? Entonces, ascomicotina dividido en 4 grupos: hemiascomicetes, lóculoascomicetes, euascomicetes y labulveniomycetes. Y los euascomicetos divididos en 3 grupos: lectomicetes, pirenomicetes y discomicetes. ¿Saben qué? Para que se entienda más, voy a cambiarles los términos. Listo. Ah, pero no le puse compartir. Listo. Espero que ahora sí se entienda mejor. Ascomicotina dividido en hemiascomicota, lóculoascomicota, euascomicota y labulveniomicota. Y euascomicota dividido en lectomicetes, pirenomicetes y discomicetes. ¿Sí? Porque antes todos tenían la terminación micetes. Entonces, al tener todos la terminación micetes, pues, ¿cuál estaría en una clasificación abajo y cuál estaría en una clasificación arriba? Pero si los de arriba tienen ascomicotina y después de ascomicotina tienes la terminación micota y luego tienes la terminación micetes, pues va en ese orden: micotina, micota y micetes. ¿Sí? Ok, entonces empecemos con los hemiascomicetes. Bueno, la delimitación de cada uno de estos. Los hemiascomicetes son el grupo de hongos que también se les conoce como arquiascomicetes, que son los ascomicetos más simples y los ascomicetos más primitivos. Son los evolutivamente más ancestrales, ¿no? Para no llamarles primitivos, los evolutivamente más ancestrales. Los euascomicetes ya desarrollan, entonces los hemiascomicetes son el grupo ancestral evolutivamente más ancestral y sus ascas son totalmente desnudas. Sus ascas no están en ninguna estructura, ¿sí? No desarrollan cuerpos fructíferos. Los euascomicetos ya son ascomicetos unitunicados, al igual que los labulveniomycetos. Los euascomicetos y los labulveniomycetos son ascomicetos unitunicados. Sin embargo, en los euascomicetos vamos a tener hongos que van a producirse en pleistotecios, en peritecios, en un poco, pero muy pocos en estromas y casi lo común en apotecios, ¿sí? Muchos de ellos en apotecios. Sin embargo, los labulveniomycetos normalmente vamos a tener solo ascomicetos unitunicados con peritecios y van a ser normalmente hongos parásitos de artrópodos o de algunas algas marinas y van a tener muy poco micelio o incluso algunos de ellos van a carecer de micelio, ¿sí? Son parásitos especializados, son parásitos obligados. Y finalmente los lóculoascomicetos es el único grupo taxonómico que tiene ascas bitunicadas, ¿sí? Por eso se
se reconoce fácilmente los lóculos comicetos. Es el único que tiene ascas bitunicadas. Entonces, ahora sí, empecemos con los hemiascomicetos, o también llamados arqueascomicetos. Estos hongos, algunos de ellos también pueden llegar a carecer de micelio, o el micelio es la agregación de células, y por eso parece como un pseudomicelio, porque son células en cadena, son células concatenadas. Y aquí es donde vamos a tener a las levaduras. Pero también podemos tener parásitos de algunas plantas. Entonces, ¿cuáles son sus características generales? Pues aquí normalmente vamos a tener un desarrollo levaduriforme, vamos a tener muy poco micelio, o casi el micelio va a ser ausente. Las ascas se van a formar directamente de las células, no se van a desarrollar cuerpos fructíferos, tampoco se van a desarrollar ascocarpos, sin fase dicariótica, sus ascas son de pared delgada, y la liberación de las ascosporas es por la explosión del asca o por la delicuescencia de sus paredes. La importancia de estos hongos, pues obviamente al estar aquí las levaduras, pues tiene una gran importancia en la industria del pan, del vino, de la cerveza. Algunos se utilizan como suplemento alimenticio, otros para preparación de riboflavinas, otros porque son patógenos de plantas, porque son contaminantes de alimentos, porque son patógenos de seres humanos, etcétera, etcétera. Hay algunos conceptos importantes que hay que manejar en este grupo. Uno de ellos es sinascas o sinacas, que en este caso hace referencia a que el hongo no está rodeado por ninguna estructura, ¿sí? Está totalmente desnudo. Y no, el otro término es un peridio. Un peridio es una pared que delimita un cuerpo fructífero. Normalmente a todo lo que le llamemos peridio, siempre va a ser una estructura que delimita, una estructura que rodea, siempre. Vamos a tener también paráfisis o perifisas y paráfisis. En este caso, estas estructuras son estructuras estériles que están localizadas entre las ascas, ¿sí? Son estructuras normalmente filiformes. ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando digo filiforme? ¿Dormes? Pues aquí está como en tiras. ¿Aquí está como en qué? ¿Tiras? Como en filamentos. Exacto, filamentos, más bien, ¿sí? O sea, de ahí nace la palabra filiforme, de un filamento. Por ejemplo, un cabello es un filamento, ¿sí? Entonces parecen como filamentos entre las ascas. Las ascas normalmente son estructuras mucho más anchas, y estos no, estos parecen filamentos. La clasificación de los hemiascomicetos, vamos a tener los protomicetales, endomicetales y los tafrinales. Los protomicetales, las ascas se forman dentro de estructuras esporíferas, llamadas sinascas, y los endomicetales se forman directamente sobre el cigoto. Y los tafrinales son hongos que se desarrollan como fitopatógenos. Nos veamos primero a los protomicetales. Los protomicetales tenemos solo una familia, Protomycetaceae, y no más de 30 especies. Y también algunos de ellos son parásitos de algunas plantas. Géneros comunes tenemos a Protomyces, que aquí lo tenemos. Si ven, forma como, no sé cómo llamarlo, como verrugas,
forma verrugas en la planta. Entonces, cuando nosotros vemos esas verrugas, aquí van a estar todas las esporas quemando, ¿sí? Aquí van a estar quemando todas las esporas. No van a estar dentro, van a estar por afuera, ¿sí? Van a estar por aquí afuera de la verruga, todas estas esporas, ¿de acuerdo? Ahora, estos, el siguiente grupo, los endomicetales, aquí es donde van a estar las levaduras y obviamente también hay algunos hongos patógenos, también hay levaduras patógenas, entonces también van a estar aquí en este grupo. Y la importancia pues, es debido a que muchos de ellos se utilizan para producir bebidas fermentadas o para producir pan, pero también los fitopatógenos porque producen enfermedades de importancia económica. Pero en este caso únicamente nos vamos a referir a Saccharomyces cerevisiae, que es donde está Saccharomyces, que es la levadura que se encarga de fermentar los azúcares y convertirlos en alcohol y CO2. Básicamente este es el ciclo de vida de Saccharomyces, donde están dos esporas de Saccharomyces, estas dos esporas se entrecruzan, eventualmente esta llega a gemar mediante reproducción asexual, o bien puede de aquí, en lugar de gemar y reproducirse asexualmente, más bien producir, o sea, estas dos células unirse, desarrollar una asca y esa asca producir ascosporas y cada una de estas esporas funcionar como una levadura y cada una de estas levaduras decidir si quiere reproducirse asexualmente, es decir, gemando, o bien entrecruzarse con otra levadura y llevar a cabo la reproducción sexual formando ascas. Entonces, así es como se ve cuando una levadura ha gemado muchas veces. Vean, cada uno de estos es un punto de gemación, ¿sí? Es un punto de reproducción asexual. Entonces, mientras existan las condiciones adecuadas, una levadura puede estar gemando casi de manera infinita. Y el último grupo, los tafrinales. Los tafrinales que quedamos que son ese grupo de hongos que normalmente son fitopatógenos de algunas plantas. Los casos más importantes es Taphina deformans y Taphina pruni. Taphina deformans es un hongo que ataca al durazno y Taphina pruni es un hongo que ataca, no recuerdo cómo se llaman los frutos a los que ataca, pero deformans sí. Deformans, no sé si alguno de ustedes tiene un durazno en su casa, un árbol de durazno. Yo sí. ¿Nadie? Yo también. No ahorita en este momento, porque la casa de mi abuelo tengo uno y tengo uno chiquito en mi casa. Ajá, de hecho justo ahorita debe estar dando duraznos o debe estar terminando de dar duraznos, ¿no? Terminando. ¿Sí o no? Sí, terminando. Exacto, ahorita está terminando de dar duraznos. El mío ahorita no está terminando de dar duraznos puesto que sucedió una tragedia. Resulta que llegaron unas hormigas, esas hormigas arrieras, y justo después que dio flor el árbol, llegaron y lo dejaron pelón, pero así pelón, pelón, pelón. Entonces cuando
era la época de empezar a dar los duraznos, pues mi pobre árbol no tenía hojas para poder dar los frutos y solamente dio como 5 duraznos, ¿no? Y el año pasado había dado como, no sé, estaba atascado, hasta las ramas casi se le venían abajo de tantos duraznos. Entonces, no sé, ¿alguno de ustedes recomienda algo para las hormigas arrieras? Bueno, no sé exactamente, no suelo matar hormigas. Le ponen plástico, me parece, en la parte de... Yo tampoco suelo matar hormigas. O sea, de hecho, mi idea es, desafortunadamente, matar como a unas 100 hormigas y crucificarlas alrededor del árbol, ¿no? Para mandar el mensaje a las demás hormigas de qué les va a suceder si vuelven a trepar mi árbol. O como Game of Thrones, cortarles la cabeza y ponerlas en palitos de madera, así a lo largo, alrededor de todo el árbol. Sí, así va a decirles, se meten con mi árbol y se meten conmigo, ¿no? Porque echarles insecticida y eso, pues no, porque vas a matar a un montonal y después se hacen resistentes y tienes que comprar ahora otro mejor, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que la mejor vía es el temor, ¿cómo se le llamaría esto? A la muerte. El temor psicológico, ¿no? Así de, no, ya, mejor ya no vamos a subirnos a ese árbol. Vean lo que hace el dueño, lo que le hizo el dueño a nuestras compañeras. ¿Sí? En el antaño usaban bórax, pero quién sabe si siga funcionando. ¿Qué es el bórax? Es un tipo de polvo con el que curiosamente puedes hacer plástico. Puedes hacer pelotas de hule con bórax. Y donde yo vengo lo compraban en ferreterías. El problema es de que, por ejemplo, con las hormigas que son más chiquitas, no se las ubican, las negras, las mirmeco... Sí. Las monomium y las mirmeco son bastante resistentes, por ejemplo, a eso. Y si no tienes en dónde están tal cual, no las puedes matar tan fácil, pero las arrieras son un poquito más grandes y es más fácil localizar en dónde están haciendo los agujeros. Sí, porque hacen un hoyote, hoyote en el suelo, o sea, las descarados todavía. Aquí en Querétaro nunca he llegado a comprar bórax, pero en mi pueblo se compra mucho en la ferretería. Pero insisto, no sé si le siga funcionando, porque por ejemplo, le cuento que yo tuve recientemente plaga con esas chiquitas, con las monomium, y no funcionó. Y lo que hizo mi padre fue conseguir, no sé, un spray. Déjame pregunto si puedo saber el nombre, porque no sé quién se los dio. Y con eso las acabaron, pero no sé exactamente qué fue lo que le metieron. Naitzel dijo algo sobre tierra de diatomeas, pero no lo sé. Es que además, o sea, se supone que también nosotros somos quienes estamos invadiendo el territorio de esas hormigas, ¿no? O sea, todas las invadimos y todas las matamos. Entonces yo por eso prefiero el terror psicológico. Es eso, que plante plantas que le atraigan más, pero no manches, no sé si les vaya a funcionar. Ya está establecida la colonia. Es que más bien vienen al lado de mi casa hay un baldío. Y más bien vienen de ese baldío. Entonces... Ahorita, si la colonia ya está grande, en estas temporadas van a empezar a salir las reinas jóvenes, entonces tenga cuidado con eso porque se la van a establecer más. Aunque, ¿sabes qué? Por ejemplo, a la planta de aguacate no le hace nada. Eso es bien raro. O sea, porque tengo níspero, y al níspero también le dan sus llegues acá, cañones, ¿no? Y el níspero pues tiene unas hojotas enormes, pues no importa, también le dan sus llegues. Tengo árbol de manzana,
También a la manzana les gusta así sabroso. Tengo un árbol de cereza, también a la cereza me la dejan pelona. El de durazno también me lo dejan pelón. El de mandarina no lo tocan. El árbol de mandarina no lo tocan. No tocan mis árboles de mandarina, mis árboles de aguacate, ni un encino que tengo. Entonces lo que estaba pensando es más bien cortar unas hojas de aguacate y hacer como una infusión y asperjar en el árbol. Sí. Esa es una muy buena idea. Porque seguramente algo deben de tener las hojas de aguacate que no se alimentan de ella, ¿no? Es que no es que Entonces, probablemente le hayan agarrado en algún momento, pero si la hoja tiene alguna protección contra el hongo específico que cultivan, no se la van a llevar, lo van a dejar de usar. Esa es una buena idea. Si logras rociar al durazno con algo que no le funcione al hongo que están cultivando debajo, lo van a dejar de tomar. Exacto, o sea, porque van a pensar que es esa planta. Bueno, ya les contaré qué sucedió, ¿no? Okay. Y resulta que ahora ya también mis aguacates ya están todos pelones. También podría pasar. También sus aguacates, ¿no? O sea, pudiera pasar y ya entonces todos mis arbolitos todos pelones. En fin, espero que no suceda eso. Entonces les decía, este hongo ataca al árbol del durazno, pero curiosamente ataca el árbol del durazno después que da frutos. ¿Qué le ocurre a los árboles de durazno después que dan frutos? Pues empiezan a... Creo que se empiezan las hojas, ¿no? O sea, se ponen pelones. ¿Sí? Ajá, se quedan todos pelones, tiran todas las hojas. Después salen hojas nuevas, otra vez florece el árbol, produce los frutos y otra vez tira las hojas, vuelven a producirse hojas nuevas y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, pues no hay ningún problema porque este hongo crece justo cuando va a empezar a tirar las hojas. Incluso hasta alguien podría decir que le ayuda al árbol a tirar las hojas. Bueno, resulta que un día andábamos en Michoacán, andábamos viendo ahí en los azufres, todavía era un poco de primavera, y entonces resulta que vimos que había árboles infectados con tafrina, justo cuando estaba floreciendo el árbol. Y esto pues, obviamente es muy malo. Es muy malo que este hongo ataque al árbol cuando está floreciendo. ¿Por qué? Profe, dice Ana que la sacó de la sesión. Ya la acepté. Ok. ¿Por qué sería muy malo que este hongo atacara al árbol cuando está floreciendo? ¿Porque no daría frutos? No, porque no daría frutos, porque entonces este hongo tiraría las hojas y entonces le pasaría a esos árboles lo que le pasó a mi árbol, ¿no? Que al momento de dar frutos, pues no tiene hojas. ¿De dónde saca la energía para poder producir los duraznos? Bueno, ustedes seguramente en alguna de sus clases habrán escuchado de lo que es el triángulo de las enfermedades. ¿Qué es el triángulo de las enfermedades? Me acuerdo que lo vi en la prepa, pero honestamente no me acuerdo. Pero creo que son como tener 3 factores para que suceda una enfermedad o algo así, ¿no? Exacto. Necesitamos 3 condiciones para que se dé una enfermedad. ¿Cuáles son esos 3 factores o situaciones para que se dé una enfermedad? Pues necesitas algo a lo que le dé la enfermedad. Necesitas un hospedero. Uh-huh. El patógeno. ¿Qué otra cosa necesitas? Necesitas un patógeno. Que se den las condiciones, ¿no?
y necesitas condiciones ambientales. Ah, Ok. Entonces, ahorita acabamos de decir que, en Querétaro, este hongo ataca cuando, cuando ya el árbol va a dejar de dar, cuando ya el árbol deja de dar frutos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero allá en Michoacán no. Entonces, ¿qué será diferente? ¿Será una cepa diferente? ¿Será una variedad de durazno diferente? ¿O las condiciones ambientales son diferentes? ¿A qué le apuestan que haya de diferente? Porque obviamente allá sí es un problema. Aquí no es un problema. Porque aquí, como este hongo sale después que deja de producir frutos el durazno, pues no hay ningún problema. Pero allá sí es un problema. Entonces, me imagino que son las condiciones ambientales. que son las condiciones ambientales. O sea, si tuvieras por ahí unos ahorros, tú irías a Las Vegas y dirías, apuesto mi dinero a que son las condiciones ambientales, ¿no? Okay. Bueno, es que no sé si podría ser una de esas dos, ¿no? Porque el hospedero sigue siendo el durazno, pero me declino más por... Ok, te voy a poner un ejemplo. Resulta que Ustilagomaidis, que es el cuitlacoche, si tú Ustilagomaidis lo pones en maíz negro, no crece. Necesita ser maíz del amarillo, del criollo. Ahí es donde mejor crece. Otro tipo de maíz no crece o crece muy pequeño. Es decir, la variedad de la planta también influye en la intensidad de la infección. En Ustilagomaidis. Y si ocurre en Ustilagomaidis, ¿por qué no podría ocurrir acá? Que haya diferentes variedades de árboles de durazno y que algunos árboles de durazno sean más susceptibles que otros durante todo el año y que algunos nada más sean susceptibles en cierta etapa del año. ¿No? Podría ser. Pudiera ser. ¿Quién le apuesta a una variedad diferente de hospedero? ¿Nadie? Ok, de patógeno puede ser una cepa diferente de tafrina. ¿Quién le apuesta a que sea una cepa diferente de tafrina? No lo sé. Entonces, ¿a qué le apostarían? Pues yo a las condiciones. Porque pues no es el a que si no lo veo no existe, y como no lo han visto, entonces no existe este problema. Pero es que el durazno necesita frío para poder dar frutos, ¿no? Pues no, ahorita no está haciendo frío. Y ya va a terminar su temporada. Tampoco. Según yo siempre da frutos en invierno. No, ya va a terminar la temporada de duraznos. De hecho, no. Es que en la facultad ahí hay un duraznero. Y ahorita tiene duraznos, pero a lo bestia, ¿no? Entonces ya ahorita ya la temporada ya se está acabando. Y no es temporada de frío. Más bien al contrario, durante la temporada de frío es cuando tira las hojas, normalmente. Bueno, para acabar la historia pronto, yo no sé la respuesta, pues porque nada más lo vi. No, me detuve a preguntarle a las personas, oigan, la variedad que siembran de aquí, ¿qué variedad de
de árbol de durazno siembran, o tampoco medir las condiciones ambientales que hay aquí en Querétaro y las que hay en Michoacán, y menos aislé al hongo para ver si es una cepa diferente la que tenemos aquí que la que tenemos allá. Es nada más un ejemplo de que a veces un patógeno puede comportarse de manera diferente en diferentes lados, pero para poder saber por qué, tendrías que estudiar cada uno de los factores que están relacionados con el triángulo de las enfermedades, ¿sí? Porque pudiera ser el hospedero, pudiera ser el patógeno o pudiera ser el ambiente. Pero para eso tendrías que estudiarlo. No es tan sencillo de decir, es una cepa nueva. Es debido a la variedad de planta que está infectando. O, son las condiciones. Entonces tendrías que demostrarlo científicamente cuál es el responsable, ¿sí? Y como yo no lo hice, pues por eso nada más se los platico qué fue lo que vi y ya. Y es Staphyna pruni, que no sé qué sea esto, no sé qué fruto sea. ¿Alguien tiene alguna idea de qué fruto será? No, de cara. No. Parece un mango. Parece un mango. No es un mango. No, ni cuando. Esto jamás va a ser un mango. Bueno, luego le traigo imágenes de cómo se ve el petacón para que me cree, pero bueno. ¿Sí? O sea, esto pareciera un manguillo, sí, pero esto no parece un mango. Pero bueno. Ese sí ya parece otra cosa, pero... Igual y mi concepto de mango es diferente. A lo mejor mi concepto de mango es un concepto muy citadino, ¿no? No es un concepto de realmente cómo crece en las zonas tropicales, porque las zonas tropicales es donde crecen los mangos. Bueno. Entonces continuemos. Es que se pierde el mouse cuando pongo para señalar, se pierde el mouse. Entonces, la mejor forma de combatir a este hongo Staphyna es haciendo poda de los árboles. Resulta que este hongo se hospeda en las yemas de las ramas, de tal manera que si tú podas por abajo de la yema, puedes ya eliminar al hongo. No hay necesidad de utilizar ningún fungicida ni ninguna otra cosa más que cortar las ramas de un poquito, unos 5 centímetros después de la yema. La yema, entiéndase, la parte donde van a crecer las nuevas hojas, ¿sí? Si tú cortas 5 centímetros la rama hacia adentro, ya automáticamente eliminaste al hongo, porque el hongo está ahí y simplemente lo único que está esperando es que las condiciones sean adecuadas para él prosperar. Esto de reproducción sexual y asexual no es importante, pues que ustedes ya saben cuál es la diferencia entre reproducción sexual y asexual. Ahora, en los euascomicetos. Los euascomicetos, quedamos que son todos aquellos hongos que tienen ascas unitunicadas y que desarrollan cuerpos fructíferos. Y esos cuerpos fructíferos pueden ser cleistotecios, peritecios o apotecios, ¿sí? En este grupo es donde están las falsas trufas. No, más bien aquí es donde están las verdaderas trufas. Porque ok. quedamos que las verdaderas trufas están dentro de los ascomicetos y las falsas trufas están en los basidomicetos. Ok. No te revés, pero ya. Gracias. Entonces, la clasificación los vamos a clasificar en Plectomycetidae, Pyrenomycetidae y Discomycetidae. Plectomycetidae, todos aquellos que tengan cleistotecios o peritecios,
pero estos nunca van a estar embebidos en estromas. Es decir, los cleistotecios o los peritecios van a estar libres. Pirenomycetidae vamos a tener con cleistotecios o peritecios, pero estos normalmente van a estar embebidos en estromas. Y finalmente Discomycetidae, cuando desarrolla apotecios. Entonces, Pectomycetidae. Pectomycetidae, quedamos que desarrollan cleistotecios o peritecios, pero normalmente no van a estar embebidos en estromas. Y vamos a tener que son de ascas unitunicadas. Las ascas pueden ser esféricas o elípticas. Y vamos a tener varios grupos, los ascosferales, eurotiales y los microascales. Entonces empecemos con los ascosferales. Los ascosferales son hongos que son muy poco conocidos y además tienen muy pocas especies. Entre ellas, la especie más común es Ascosphaera apis, y hace referencia a que es un hongo patógeno de larvas de abejas, pero también puede ser patógeno sobre todo porque a este hongo le gusta mucho la miel, le gustan mucho los azúcares de la miel, por eso parasita a las abejas, para alimentarse de la miel de ellas, no para alimentarse de la abeja, sino más bien alimentarse de la miel de las abejas. Y si la abeja tiene miel en su cuerpo, pues obviamente el hongo la va a parasitar, pero es porque se está alimentando de la miel, no porque se está alimentando de la abeja, ¿sí? Por eso no hay que confundir, porque muchas personas confunden con que este hongo es un hongo patógeno de las abejas. De hecho, aquí dice, es un patógeno de larvas de abejas. En realidad no es un patógeno como tal, sino más bien como se alimenta de la miel, y sobre todo las larvas que están ahí dentro del enjambre, que inicialmente también casi nacen cubiertas con la miel, pues obviamente este hongo crece y da una enfermedad que parece como una momificación de las larvas, ¿sí? Pero es porque se está alimentando de la miel que las recubre. Este hongo, la estructura sexual masculina no produce estructuras especializadas y desarrolla poco micelio, y este hongo, si alguien lo quisiera aislar, necesitas entre 30 a 40% de glucosa o un medio de saburo enriquecido con una cucharada de miel de abeja. Bueno, resulta que por allá ¿qué sería? 1998, 1999 tal vez, llegó una persona ahí al laboratorio y tenía un problema de que este hongo estaba atacando a sus abejas. Y efectivamente fuimos, lo aislamos y era Ascosphaera apis. Entonces empezamos a ver, a tratar de estudiar cómo combatirlo, y resulta que el año siguiente, ¡puc!, ya no había nada, ¿no? O sea, este hongo no es un hongo que esté permanentemente en la naturaleza, es un hongo que bajo ciertas condiciones ambientales aparece. Y cuando no están dadas esas condiciones ambientales, el hongo no está presente, ¿sí? Entonces, no es un hongo del que se vayan a hacer ricos, puesto que es un hongo que es totalmente impredecible cuándo va a estar y cuándo no va a estar, ¿sí? Entonces, no es un hongo muy confiable. Entonces, esa vez, casi todos los apicultores de Querétaro estaban muy alarmados por ese hongo, pero después ya
sea, yo hace años, pero años que no escucho que algún apicultor nos llame o nos diga, ay, es que tengo un hongo. Quién sabe qué habrá pasado con él, ¿no? A lo mejor y la delincuencia organizada se lo llevó. No lo sé, pero si alguien por ahí lo ve, pues dígale que se le extraña, ¿no? Que a ver cuándo regresa. ¿Cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? En fin. Erebascus es otro hongo que también, puede ser fitopatógeno de algunas plantas y es más o menos su ciclo de vida, donde tenemos el micelio y este micelio puede unirse y desarrollar un cigoto joven, ese cigoto joven madurar, producir las ascas, esas ascas liberarse y germinar y producir un micelio y este micelio conjuntarse con otro micelio y otra vez llevar a cabo la reproducción sexual. O bien puede reproducirse de manera asexual mediante la fragmentación de estas cifras somáticas. En los eurotiales hay especies de gran importancia, puesto que son estados sexuales de hongos de importancia económica. Sus ascas normalmente son globosas a subglobosas. Aquí vamos a tener los estados telemorfos, es decir, los estados sexuales de Aspergillus, Penicillium, Paecilomyces, etc. Entonces, vamos a tener varios grupos. Entre ellos, el primer grupo comprende a los géneros Talaromyces y Misoclamis. Talaromyces alberga estados asexuales de Penicillium y Paecilomyces. Y Misoclamis también estados asexuales de Paecilomyces. Entonces, así es más o menos como luce Talaromyces. Esa estructura podríamos decir que es un cleistotecio, porque es una estructura redonda, y dentro de esa estructura redonda, esponjosa, que es muy fácil de romper, internamente vamos a ver ascas redondas, normalmente con 8 ascosporas, y esas ascosporas, si se fijan, pueden ser ornamentadas, parece como que están punteadas, y las esporas normalmente son de tonos hialinos. Este sería el ciclo de vida típico de un Talaromyces, donde como estado asexual, Talaromyces va a desarrollar conidióforos parecidos, o no parecidos, va a producir conidióforos que pertenecen al género Penicillium. Entonces estos conidios lo que van a hacer es que van a ser liberados del conidióforo y estos conidios van a germinar, van a producir micelio y ese micelio puede entrecruzarse con otro micelio, en este caso un micelio femenino y un micelio masculino. Al micelio femenino se le va a llamar ascogonio y al micelio masculino se le va a llamar anteridio. Entonces se fusionan, llevan a cabo la reproducción sexual y entonces aquí van a desarrollar algo parecido como a un cleistotecio, donde internamente van a estar las ascas con las ascosporas. Y ese sería el ciclo de vida completo, ¿sí? En caja Petri normalmente vamos a tener esta parte del ciclo de vida, pero en ocasiones, si se tiene la suerte y se deja el medio de cultivo envejecer y se tiene otra vez suerte, resulta que en la base de los conidióforos de Penicillium se ven bolas amarillentas. Y esas bolas amarillentas muy probablemente es el estado sexual de ese hongo, ¿sí? Pero a veces esas bolas, por eso es importante romperlas para ver internamente qué tienen, porque a veces esas bolas pueden ser estructuras de resistencia. Simplemente lo único que ocurrió fue que como ya no había alimento en el medio, entonces una hifa se enrolló
después otra hifa se enrolló, otra hifa se enrolló, otra hifa se enrolló, otra hifa se enrolló, y entonces se hace una estructura de tono oscuro que es una bola, pero muy resistente. Incluso ustedes le pueden poner el cubre y aplastar y el cubre se rompe, a diferencia que si fuera un cleistotecio. El cleistotecio es una estructura muy suave que fácilmente puedes romperla para poder liberar las ascas con las ascosporas. En el otro caso, si lo llegas a romper, lo único que verías serían hifas, nada más hifas. El grupo 2 comprende a Eupenicillium, Emericella, Eurotium, Neosartoria y Hemicarpenteles, que corresponden a los estados sexuales de Aspergillus, Paesaromices y Penicillium. En este caso, Penicillium, su estado como estado sexual, allá está Talaromyces, pero acá está Eupenicillium. De Aspergillus, como estado sexual, Aspergillus tiene a Emericella, a Eurotium y a Neosartoria, ¿sí? Emericella es un género muy bonito. Bueno, más adelante va a aparecer Emericella y les platicaré sobre él. Entonces, Aspergillus está dividido como estado asexual es Aspergillus. Y como estado sexual, algunas de sus especies están en Eurotium, algunas de sus especies están en Sartoria y otras de sus especies están en Emericella. ¿Por qué? Porque no es un grupo monofilético, ¿sí? O sea, como estado asexual, nosotros fácilmente podemos reconocerlo y decir, es un Aspergillus. Pero cuando se reproduce de manera sexual, muchas de sus especies corresponden a géneros diferentes. ¿Por qué? Porque el estado asexual es una convergencia evolutiva, ¿sí? Si no fuera una convergencia evolutiva, tendríamos que el estado Aspergillus como estado asexual corresponderían todas sus especies a un mismo género como estado sexual, ¿sí? Pero como no corresponden, entonces por eso sabemos perfectamente que no es el estado asexual es una convergencia evolutiva solo de apariencia. Los telemorfos de Penicillium son Eupenicillium y Talaromyces, es decir, lo mismo ocurre con Penicillium. Nosotros podemos ver como estado asexual un Penicillium, pero eso no significa que todas las especies de Penicillium provengan de ese mismo linaje. Y lo mismo ocurre con Paesaromices. Entonces, por eso es tan complicado la taxonomía entre estados sexuales y asexuales, debido a que no hay una correspondencia entre ellos. De tal manera que, por ejemplo, unas especies del género Cylindrocladium, algunas de sus especies corresponden al género Calonectria como estado sexual, pero otras especies de Calonectria como estado sexual, en su estado asexual, corresponden a Fusarium, pero otras especies de Fusarium de estado asexual, cuando son estado sexual, son Giberella, pero otras especies que como estado asexual es un Fusarium, cuando forman su estado sexual es una Nectria, pero Nectria como estado asexual también tiene a especies de Cylindrocarpon, de Tubercularia y de Dendrodocium. Es decir, lo ideal sería esto, que el de Gerlachia, que todas las especies de Gerlachia como estado asexual, en estado sexual corresponden a Monografela, ¿no? Eso sería lo ideal, porque ya simplemente hay una correspondencia de todas las especies aquí, hay una correspondencia con todos de acá, y entonces no importa si estás estudiando estos o estás estudiando estos, ambos son grupos monofiléticos y listo, ¿sí? Pero no. Si esto fuera fácil, serían aves.
Espero no ofender los sentimientos de alguien. Y si no, pues ya ni modo, ya los ofendí, pues ya que. Ni modo de pedir disculpas. ¿No? Nadie se va a dedicar a que hables o sí. Escríbalo en el chat. Por favor, si alguien piensa dedicarse a aves. Sin pena. Pena robar y que los cachen. Si no los cachan, ¿cuál pena? ¿Han visto que los rateros nadie Ya que me animo con eso. tal vez yo, Ana Gómez y Brandon? Bueno, no lo sé, Rick. Hay vida más allá de las aves. En fin. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Eurodium, que dijimos que como estado sexual es Eurotium y como estado asexual corresponden a algunas especies de Aspergillus. Emericela, que también como estado sexual se llama Emericela y como estado asexual se llama también Aspergillus. Emericela se reconoce fácilmente porque en su estado sexual, desarrolla estas células que se llaman células de Hule. No sé para qué sirven, pero ya tienen nombre, ¿no? Células de Hule. Este nombre es fácil de recordar, el género Emericela, puesto que es la hija del maestro Castillo, así se llama, Emericela. Sus hijos del maestro Castillo tienen nombres micológicos. Está Erwin, que es el mayor. No sé si alguien ha escuchado de Erwinia carotobora, que es una bacteria. Bueno, Erwinia está dedicada a un fitopatólogo que se llamaba Erwin. Y entonces por eso de ahí el maestro Castillo a su hijo le puso Erwin. Luego está su hija, que es Emericela, que es este hongo, y su tercer hijo es Sacardo. No sé si se acuerdan, en Hongos 1, las claves que utilizábamos, que decían que utilizaban el sistema sacardino. Sacardo fue un fitopatólogo que fue el que hizo la clasificación de los estados asexuales, ¿sí? Fue el que hizo las claves para las claves taxonómicas de los estados asexuales, Sacardo. Y entonces por eso el maestro Castillo, en honor a él, así le puso a su hijo, ¿no? O sea, los micólogos somos como algo extraños. Hay un micólogo que se llama Jesús García y su hijo se llama Lexinum. Y es porque él trabaja con boletáceos y Lexinum es un género de boletáceo. Entonces, pues todo el mundo le dice Lex, ¿no? Por Lexinum. Entonces, está chido. O sea, algunos nombres de hongos están bonitos, ¿no? O sea, por ejemplo, el género que yo trabajo, que se llama el Vela es un nombre bonito para una mujer, ¿no? ¿Cómo te llamas? El Vela. Está chido, ¿no? En cambio, a ver, díganme naves. Águila. ¿No? ¿Cómo te llamas? Águila. Sopilote. Cuervo. ¡Oh! ¿Algo más choteado que el cuervo? Pues en inglés sí se usa Raven, ¿no? Como nombre. ¿Eh? En inglés se usa el Raven como nombre. Ajá, Raven, pero igual es cuervo. Entonces no creo que funcione. En cambio en hongos sí hay nombres chidos. E incluso hasta hay nombres de personas que les han indicado hongos a otras personas. Y creo que el último, que son los microscales. Los microscales que normalmente desarrollan
Cleistotecios son hongos que producen ascas también de forma redondeada y normalmente 8 esporas por asca. Y vamos a tener dos familias, Microascase y Ophiostomatase. Microascase, si ven aquí está el cleistotecio y con una pequeña protuberancia que alguien podría decir que es un peritecio, ¿no? Entonces, pero es más como un cleistotecio, porque no es tan grande el cuello como para ser considerado un peritecio. Ophiostomatase. Ophiostomatase es un género, es una familia de gran importancia, porque tiene géneros bien importantes, como Ceratocystis y Ophiostoma. Ceratocystis y Ophiostoma son dos hongos que sirven como alimento de insectos. Resulta que hay un insecto, que este insecto penetra a los árboles, y entonces cuando penetra a los árboles, este insecto tiene el aparato bucal micelio de este hongo. Entonces cuando entra a la madera, porque tiene esa capacidad de entrar a la madera, va inoculando al árbol con este hongo. Y entonces cuando ovoposita, cuando deja sus huevecillos, se sale y entonces el micelio empieza a desarrollarse del hongo. Cuando crecen las larvas de este insecto, obviamente las larvas no tienen la capacidad, su aparato bucal no tiene la capacidad de alimentarse de la madera. Entonces, ¿qué hace? Se alimenta del hongo. Y entonces ya las larvas, cuando maduran, en su estado de madurez, otra vez ya tienen al hongo en su aparato bucal, ¿sí? Estamos hablando de una simbiosis, donde el hongo sale beneficiado porque utiliza al insecto como un dispersor, pero el insecto sale beneficiado porque en alguna etapa de su vida se alimenta de ese hongo, ¿sí? ¿De qué insecto estoy hablando? Seguramente alguno de ustedes ya... ¿Descortezador? Exacto, estamos hablando del famosísimo descortezador. Que el género del descortezador es... Dendroctonus, ¿no? No sé si Dendroctonus, ¿no? Sí. Entonces tenemos a este insecto que es un Dendroctonus, que todavía se están peleando si es una, dos o tres especies, y que si es específica, o que si es específica de la altura del árbol, etcétera, ¿no? Pero eso no nos interesa, todo lo que nos interesa son los hongos. De tal manera que entonces el descortezador, en realidad el hongo es el descortezador. ¿Por qué el hongo es el descortezador y no el insecto? Porque el hongo es el que degrada. Porque el hongo es el que se alimenta de la madera, ¿sí? Es decir, el hongo es el que se va a encargar, dice, eufonia, ¿es un bonito nombre? Eufonía. ¡No! Claro que sí. Eufonía. ¡Claro que no! Claro ¿En que qué sí. planeta eufonía es un bonito nombre? Es más, Está hasta lo chido. pronuncié mal, eufonia. ¡Eufonia! ¡Eufonia! ¿No? Suena hasta como que la vas a regañar, o sea, ni siquiera, esa pobre niña va a crecer traumada. ¡Eufonia! ¿No? Eufonía. No, eufonia. ¿Alguien ha visto eufonia? No, papá, ya se va a cambiar el nombre. Ahora se llama Alondra. No, Alondra tal vez. No suena tan mal Alondra. Pero bueno. Pero eufonia no. Eufonia. Eufonía. Eufonia. Todo depende de dónde ponga la acentuación. Eufonía. Suena como nombre que le pondrían a alguien de un rancho. Eufonia.
Pero bueno. Entonces, tenemos a este hongo que es en realidad el que se encarga de alimentarse de la celulosa y la hemicelulosa y por lo tanto es el que rompe la cohesión entre la madera y la corteza, provocando que la corteza sea liberada, ¿sí? Entonces, como se rompe la cohesión entre la madera y la corteza, pues simplemente llega un momento donde la corteza simplemente se abre. Entonces, realmente el que provoca el descortezamiento de los árboles, pues es el hongo. Más bien el insecto lo que hace es propagar a ese hongo por las plantas, ¿sí? Él es el que hace todos esos garabatos en la madera. Dice, por cierto, profe, Leucoagaricus es el género de los hongos que llevan los ata, pero no conozco mucho esto también. Hace unas similitudes desde su nacimiento. No solamente los Leucoagaricus, hay otros géneros, de hecho lo vamos a ver más adelante. Y también, por ejemplo, ahí las termitas también cultivan hongos. Hay un hongo precisamente que fue descrito de un nido de termitas y se llama Termitomyces, ¿no? Hay hongos y hay hormigas y termitas que cultivan hongos. Incluso hasta hay como, digamos, este hongo es cultivado por género de hormiga, pero este hongo es cultivado por este género de hormiga y este género de hormiga. Pero esta hormiga es capaz de cultivar a este hongo y también capaz de cultivar a este hongo. Pero este otro hongo es cultivado por pero cultivado por pero este también lo cultiva, pero también puede cultivar a este. O sea, hay veces donde sí hay una relación directa, pero hay veces donde no hay relaciones directas. Pero sí, Leucoagaricus también es uno de esos géneros que tiene especies que pueden ser cultivados por hormigas. Pero ya hablaremos, digo, más adelante de eso, porque esas hormigas no permiten que los hongos se reproduzcan de manera sexual. Únicamente mantienen a los hongos de manera asexual. Ya hasta que esas hormigas, esas termitas, se van del hoyo, del agujero o del termitero, hasta entonces los hongos empiezan a producir los estados sexuales, ¿sí? Ok. Entonces, este hongo es el que utiliza el descortezador para alimentarse y es el que va pasando de un árbol a otro. Básicamente el descortezador lo que hace es esto, ¿sí? Son estas marcas de que, pues aquí estuvo el Dendroctonus, ¿no? Es como su firma. Y ya cuando ves eso, pues es que ahí pasó el descortezador. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Ya mañana vamos a continuar con Pirenomycetidae, que son todos aquellos hongos que desarrollan cleistocecios o pedicecios, principalmente bebidos en estromas. ¿Sí? Porque seguramente ahorita ya recibieron un buen de términos que su cerebro seguramente todavía ni siquiera ha asimilado. Y seguirles metiendo más términos no sería inútil. ¿Sí? Vean un poco de Acapulco Shore. No es cierto, ahorita ya está. Espérenme, déjenme ver qué está ahorita. Ah, está Magui, lo de Yagui y esta otra. Pero no se preocupen, después sigue Acapulco Shore y después otra vez Acapulco Shore. Y después sigue Magui y después sigue Mercado Libre Codo. ¿Qué será ese Mercado Libre Codo a Codo? Eso no lo he visto. Son comerciales. De Mercado Libre. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué comercian? O sea, la aplicación de Mercado Libre.
Dice, MTV es la línea entre una generación y su cultura que transmite lo mejor de la música nacional e internacional en español e inglés. ¿Y eso qué tiene que ver con Mercado Libre de Comercio? Ah, ya. Sí, porque es Tito Fuentes y después es Vicentico. Ah, ya entendí. Ok. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por ahora ¿No? no. Bueno, no es ¿nos va a pasar las presentaciones? Sí, les voy a pasar las presentaciones. Ok. Entonces nos vemos el jueves, Híjoles, ¿no? el miércoles a las 8. Miércoles a las 8. ¿De acuerdo? Vale, pues. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale, suerte. Gracias. Bye, igual. Bye.